Yo soy Nicolás Recio, me dedico a cirugía de hígado y páncreas en Río Negro, Neuquén. Esta charla, vamos a intentar hacer esta charla un poquito, como dice en la Patagonia, ahí van a haber varias cosas que podemos aplicar acá en la Patagonia, a diferencia que a veces no se puede aplicar tanto en los grandes centros, y por eso un poco la charla en sí, sino qué nos puede dar positivo o negativo estar en la Patagonia. Va a consistir en tres partes esta charla. La primera es reconocer, comunicar y tipificar la lesión quirúrgica labiobiliar. La segunda parte va a ser cuándo, cómo y en qué tipo de paciente reparar la LQ. Y después, que algo que no es menor y cada día tiene más boga, es la calidad la calidad de vida del paciente luego de una lesión quirúrgica. Primero que nada, empezamos con el primer punto. Cualquier cosa, Germán, no sé si me interrumpen o quieren que siga, cualquier cosa me decís o le doy Sí, sí, nomás. cualquier cosa, si aparece alguna pregunta en el chat, lo Bueno, hablamos y si no, en el final hacemos las preguntas. dale. El primer punto, uno de los primordiales, es reconocer, comunicar y tipificar la lesión quirúrgica. Como obviamente a nadie nos gusta tener lesión quirúrgica, uno piensa y dice, yo nunca tuve una lesión quirúrgica, a mí nunca me pasó, son los diferentes comentarios que todos tenemos y que se nos pasa por la cabeza. La realidad es que es poco frecuente eso. Generalmente todos han tenido lesiones quirúrgicas, pero por ahí no se han detectado en tiempo o lo ha detectado otro tipo de cirujano. Fíjense la incidencia, básicamente, que la lesión quirúrgica en grandes centros, en centros que tienen gran volumen, habla de 0,18 a 0,65%. Es decir, una de cada 200 o cada 500 colestectomías operadas tenemos una lesión quirúrgica. El punto central acá, que hoy ya este punto es uno de los más importantes, es dejar plasmado y hablar con el paciente antes de operarlo, de que vamos a tener, o hay una posibilidad de tener 1 en 500 una lesión quirúrgica post-colecistectomía. Tiene que quedar plasmado en el consentimiento y no subestimar el procedimiento y hablar con el paciente, que lamentablemente siempre existe estadísticamente la posibilidad de bilirragias o lesiones biliares. Las colegiografías intraoperatorias, de lo que también hay muchísima evidencia, sistemática o no, controversial, pero una cosa que ya no tenemos que ir teniendo en la cabeza es que sí nos ayuda las colegiografías para detectar lesiones severas intraoperatorias. Muchos de nosotros los cirujanos, es decir, la mayoría de los cirujanos no reconocemos o admitimos la LQ. Para empezar a entender la LQ y para poder aprender la LQ es admitirlo y saber que estadísticamente va a pasar. Es decir, es casi imposible uno no tener lesión quirúrgica con lo prevalente que es una colecistectomía laparoscópica. Frases como bilirragia hepática, conducto accesorio, variantes anatómicas, obesidad del paciente, son una de las explicaciones que tenemos que ir englobando y entendiendo para darle un mensaje claro al paciente una vez que terminamos, y en el peor momento que nos pasa es terminamos con la estectomía, tuvimos lesión quirúrgica biliar y salir a hablar con la familia. Comunicar todo esto, cómo comunicarlo. Entonces, el primer concepto es explicar exactamente lo sucedido en una colecistectomía laparoscópica. Si, como esto va de la mano del primer tópico, si hablamos en el consultorio o cuando conocimos al paciente y la familia y dicen, mire, la incidencia lamentablemente de lesión quirúrgica biliar es 1 cada 500 o 1 cada 200, depende de cómo lo estemos tomando, ya el paciente ya sabe que esto puede pasar. Y uno habla con el paciente y dice, miren, ¿se acuerda que hablamos? Bueno, lamentablemente pasó. Entonces, la lesión existe. No estamos mintiendo, estamos hablando exactamente de lo que pasó. ¿Por qué voy? Porque el último tópico que voy a decir, que es uno de los más importantes, ya también está bastante evidenciado que el litigio de todo esto, la mala relación médico-paciente es lo que produce, lamentablemente, el juicio del día de mañana. Es decir, ocultar y no apoyar al paciente. Hay que decir la verdad en ese punto y aclararlo, pero para poder lograr decir la verdad sin tener ningún litigio el día de mañana, es ya previamente hablar con la familia sobre qué puede pasar estadísticamente. Otro punto clave que también se habla bastante, como sabemos, todos los cirujanos tenemos egos. Es decir, somos una especie que el ego no podemos combatir a veces contra el ego. Y este gráfico lo dice. El gráfico, como muestran acá, fíjense que al principio, a tener menos de 150 colecistectomías, la incidencia de lesión quirúrgica casi una lesión en 150. Y así empiezan a bajar hasta los casi 500 colecistectomías, donde es una cada 500. Uno que tiene más de 500 colelab,
pasa a ser esto, entre 500 a 1000 ColeLab, el índice de lesión biliar aumenta y de estenosis aumenta. ¿Y por qué digo esto? Porque uno dice, bueno, yo he hecho 1000, digo 1500, diciendo no voy a tener lesión, y no. Entre 500 a 1000 ColeLab se demostró que la incidencia es mayor por esa de subestimar una colestectomía laparoscópica, un poco porque pensamos que en el fondo no nos va a pasar o tenemos una gran experiencia. No, el aumento entre 500 a 1000 colestectomía existe. Y luego empieza a bajar, luego de las 1000 empieza a bajar nuevamente la incidencia. Creo que es porque uno ya empieza a decir, bueno, empieza a respetar realmente más la ColeLab. Esto es no es para tocarlo tanto en el tema, pero uno dice, bueno, vamos a reconocer, obviamente que para reconocer las variaciones en la arteria, de la vía biliar fundamentalmente, como una de las variaciones más frecuentes, que la desembocadura baja del derecho o el posterior del derecho. Pero antes de esto, y lo más importante de esto, antes de acordarnos exactamente de todas las variaciones de la vía biliar, es fundamentalmente saber qué es lo que tenemos que ver en una colangiografía intraoperatoria, es decir, cómo reconocer si estamos haciendo una lesión quirúrgica o no, qué tiene que tener una colangiografía completa para decir, bueno, realmente no estamos presencia del EQ o sí. Fíjense que en la imagen de la parte izquierda, que se ve el segmento 6. El segmento 6 es fundamental. En la colangiografía que se ve el segmento 6 es una colangiografía completa lo que uno puede hablar formalmente. Que se vea la vía biliar derecha e izquierda, también. Muchas veces la posición del paciente o la dilución del contraste hace que no podamos ver la vía biliar derecha e izquierda, y sigue siendo una colangiografía incompleta. Que el calibre sea uniforme, que no tenga imágenes negativas, que la desembocadura entre lo que es la vía biliar distal y el marco duodenal no exceda los 2 centímetros, y que tenga un correcto pasaje a duodeno. Es decir, son todas cosas cuando uno dice que es una colangiografía normal, ¿no? Completa, cuando hablo que tenga el segmento 6, fundamentalmente que se tiñe, que veo los dos hepáticos, y también que sea normal cuando hablamos de todas estas características. Ahora bien, entrando un poquito más en la clasificación per se, como ya hablamos, la clasificación de Strasberg y Bismuth es la que más se utiliza. Hay otra clasificación más, que también es la clasificación más compleja, con componente vascular, pero no vamos a enfocar en esta porque es la clasificación que se sigue en auge y la que nos sigamos comunicando todos los cirujanos vía biliar. De la A hasta la E, como ven todo acá. Para poder plasmarlo mejor, fundamentalmente lo vamos a demostrar en casos que es la mejor forma de poder ir reconociendo. Esta, por ejemplo, es una chica con síndrome de Down de 25 años, que se le hizo una colecistectomía, se canuló el posterior del derecho, como ven acá, es un Strasberg, macrolitiasis coledociana, colangio intraoperatoria. Esta paciente se terminó abriendo se le hizo coledocotomía laparoscópica, se sacaron los cálculos y se le colocó un stent transpapilar con cierre primario de esta vía biliar y del colédoco. Y anduvo bien, pero fue una derivación interna con este stent, un Strasberg. Otro ejemplo de Strasberg que es importante, que es la vía biliar derecha. La vía biliar derecha comprometida, como acá ven en la resonancia, o acá abajo. Este paciente fue un hombre de 58 años, post-ColeLab, con lesión de la vía biliar derecha que requirió un hepático yeyuno a la vía biliar derecha. Son ejemplos, y no quiero andar en cada uno de los casos, son ejemplos simplemente de los tipos de Strasberg. El Strasberg D, que ven acá, es también una de las más prevalentes, que es una lesión lateral de la vía biliar. Como ven acá, se tiñe la vía biliar distal, y acá el cirujano está cerrando una vía biliar fina, acá se ve la vía proximal, con algo muy notorio que es una lesión térmica, ¿no? Justamente se ve bien claro cómo está la lesión térmica, esta vía biliar proximal está bien vascularizada y esto es térmico. Es muy probable, esto no es lo ideal de reparar una lesión de esta forma, es un ejemplo por ahí que lo que uno no debería abordar, porque este paciente es muy probable que vaya a una estenosis de la vía biliar el día de mañana. Entonces, de hecho, lo fue a la estenosis de la vía biliar. El paciente no tuvo bilirragia, pero a las 2 semanas estuvo ictérico este paciente. Es una lesión lateral, vuelvo a decir, térmica. Pasando a las lesiones un poco más complejas, es decir, transecciones totales de la vía biliar, ya las de Strasberg E1, es una chica joven, donde tiene un Strasberg E1, que estamos hablando más de 2 centímetros de la vía biliar del Carrefour,
donde vienen con la vía biliar, se ve un pequeño biloma, acá el drenaje que ya el paciente tenía puesto marcaba directamente la vía biliar proximal, y se veía también todos estos clips que se habían colocado, ¿no? Esto es un ejemplo de un Strasberg E1, básicamente porque está más de 2 centímetros de la vía del Carrefour. Acá, bueno, este video no me anda por lo que veo, pero lo que estoy marcando, lo que se veía este Strasberg E1, es básicamente la laparoscopía con el coleperitoneo, y también muestra una diferencia de 2 centímetros de la vía biliar. Esta es una pediátrica, que por qué la coloqué como ejemplo en esta, de un Strasberg E1, que es muy importante, es la fisonomía que tiene la LQ. Esta vía biliar que tiene más de 1 centímetro, está ligada, esta vía biliar, esta dilatación, es muy diferente a lo que tiene la vía biliar distal. Entonces eso me permite a veces hacer otros tratamientos que los vamos a ver. Esto fue en el 6º día de la cirugía. Otro ejemplo, y siguiendo con las lesiones completas de la vía biliar, los Strasberg, estamos reconociendo las lesiones quirúrgicas. Este hombre de 77 años, post-colelap, o mejor dicho, intracolelap, lo están operando, y como ven acá, esto se ve un poquito más arriba, porque esto era el balón donde estaban canulando, se ve la lesión a menos de 1 centímetro, pero había todavía algo de Carrefour. Estamos categorizando lesiones, simplemente, no para detallar tanto los casos. Esta es un Strasberg E3, una chica de 21 años que lamentablemente cursaba con un embarazo de 14 semanas también, pero el Strasberg E3, ¿por qué lo ponemos? Acá empieza con un Strasberg bajo, o 1, 2, y luego se estenosa hacia el Carrefour, hacia esta zona. Esta paciente requirió varias intervenciones, varias cirugías, pudo tener embarazo y luego una reconstrucción. Esta fue, bueno, la reconstrucción. Esperen que se me pasó. Básicamente acá, después del embarazo, después de 9 meses de intervencionismo, se le realizó una reconstrucción hepático con una plástica de ligamento redondo a esta chica. Pasando y ya culminando con clasificaciones, el Strasberg E4. El E4 justamente nos habla de una estenosis generalmente térmica que disocia las dos vías biliares, como podemos ver acá, y generalmente se produce una lesión térmica, y lo ven mal los endoscopistas, o los endoscopistas, o los cirujanos endoscopistas que realizan CEPRE, que avisan o básicamente lo dilatan ellos. Y por último, para ir avanzando un poquito más, uno de los casos a veces más lejos, yo nunca tuve uno de estos casos, pero este me lo mandó un compañero, es una Strasberg 5, que es una lesión del posterior del derecho, directamente con estenosis proximales, como acá, y como acá a este paciente le habían canulado con un tubo de Kerr, el posterior derecho, si llegan a ver, este es el anterior derecho, y una rama, perdón, sí, el anterior derecho, y una rama del 4 del izquierdo, pero estaba canulado directamente y se veía la estenosis más arriba. Ahora bien, comunicar, clasificar fundamentalmente la LQ de la vía biliar es importante, pero creo que una de las cosas más importantes que tenemos en la Patagonia acá, y para seguir avanzando, que nos conocemos muchos y somos todos compañeros y podemos hablar, es levantar el teléfono y hablar de todo esto que ven ahora, que es el punto 2. ¿Cuándo, cómo y en qué tipo de paciente reparar una lesión quirúrgica? ¿No? Lo primero es que el manejo inmediato de una lesión quirúrgica, que como todo paciente tenemos que controlar el estado general del paciente, como todo paciente agudo me refiero. Que el paciente si está séptico, coleperitoneo, colangitis u obstrucción. Lo primero que tenemos que poder solucionar a este paciente es este estado crítico. Nunca, como concepto sigue estando, nunca reparar una vía biliar en paciente agudo, comprometido, tener paciencia, compensar al paciente. A nadie nos gusta ir y hablar con la familia y decirle que tenemos una lesión quirúrgica biliar, que tenemos que esperar por ahí 2 meses o 3 meses en repararla, queremos solucionarlo ya, pero la paciencia acá no va de la mano de los buenos resultados. ¿Cómo evaluamos al paciente? ¿Cómo lo estadifico al paciente que tiene una lesión quirúrgica de la vía biliar? ¿No? Hay varios estudios, pero obviamente uno como estudio, el estudio más comodín que utilizamos normalmente es la ecografía, que suele ser rápida y fácil, se evaluamos si tiene líquido libre o no, pero uno que realmente en esta charla no podemos olvidarnos es el siguiente punto. Es la angiotomografía trifásica de hígado y la angiografía y o angiografía de hígado.
Una que es fundamental es la angiotomografía, como entra el paciente estable, y a veces hasta le recomiendo en forma inestable que podamos hacer una angiotomografía, evaluar la vascularización de la vía, del hígado, que nos permite ver claramente si ese hígado está comprometido o no. Acá en esta imagen pueden ver la arteria hepática derecha, que no esté lesionada. En esta imagen ven la arteria hepática izquierda, que no esté lesionada. Y la angiografía nos permite ver también, otra de las angiografías, ver en el caso que nos quedan dudas, si existe o no, como en este caso que no existía la arteria hepática propia, en la cual estaba ligada junto con la colecistectomía. Un punto más que quería aclarar ahí, que es más que importante, es no solamente estamos evaluando y categorizando que esto es una lesión vascular, una lesión compleja, sino que estamos plasmando y dejando escrito en imágenes por una cuestión legal. Es más que importante saber la vascularización porque el éxito es diferente si hay, o la técnica va a ser diferente si hay un compromiso vascular o no. Los estudios por imagen endoscópicos absolutamente útiles, absolutamente muy importante también tenerlos en cuenta y para diferentes categorizaciones, y también nos permite tratar al paciente, no solamente diagnóstico, sino terapéutico. Y para clasificar para clasificar la lesión quirúrgica, la colangioresonancia es el gold estándar, hablo de colangioresonancia en sí, y una cosa crucial es ver siempre la vía biliar cruda, me refiero a reconstrucción cruda como lo que estamos viendo acá, ya que me permite ver exactamente cortes anteriores o posteriores. Esta es la reconstrucción. Y fíjense acá que la había mostrado previamente, es como la dilatación de la vía biliar proximal versus la estenosis o la vía biliar fina distal, como me permite saber si está ligada esta vía biliar o si está perdiendo bilis donde no debería estar así de dilatada. Muy bien. ¿Cómo reparar también una de estas vías biliares acá en la zona, en la Patagonia? No nos diferencia mucho para nada de los grandes centros. Tenemos hoy en día todos los equipos, toda la gente, las instituciones médicas. Básicamente hay que tener paciencia, esperar el momento, trabajar en equipo, el paciente está en muy buen estado nutricional, el tiempo de la isquemia acá es central, ya un poquito más adelante lo vamos a ver. Instrumentos adecuados, no podemos catimar el instrumento porque a veces subestimamos y digo, bueno, no lo vamos a operar con lupas, en el caso de operar con lupas es muy importante, a veces uno ve que lo que no está viendo lo ve mucho más detalladamente y el resultado se evidencia que la lupa sigue siendo un gran instrumento para el cirujano biliar. Buena exposición, buenos retractores hay que tener y selladores también. Uno de los tópicos que realmente uno dice ¿cuándo voy a operar o reparar una vía biliar? Porque el timing es uno de los elementos o los momentos que uno empieza a decir por la impaciencia que tienen como cirujano y como familia, y no tenerla como drenajes, con 2 o 3 drenajes, ya a veces que no. Hay que tener paciencia. Este paper, que es uno de los papers también más reconocidos, fíjense que habla y que dice, no importa el tiempo, no importa el tiempo, se puede usar en forma aguda, intermedia o tardía, que los 4 detalles que importan son esos 4 que ven ahí. Que el cirujano tenga experiencia, que el abdomen esté controlado, que no tenga sepsis, que no tenga inflamado, que tenga una coronografía completa y que sea una correcta técnica quirúrgica. Ese paper que es de HPV en 2009 habla, y es con una buena casuística, de que no importa el tiempo. Aún así, tampoco es algo que nosotros nos gusta tenerlo como referente. Creo que el que más nos gusta tener como referente es todo esto, que sí hablamos de un tiempo para reconstruir la vía biliar o cuándo repararla. Intraoperatoria, posoperatoria inmediata, o posoperatorio intermedio, o posoperatorio tardía. Es decir, el paciente tiene una lesión de la vía biliar, hasta el tercer día está demostrado que el éxito es tan bueno como a partir de la 6ª semana, siempre y cuando el paciente no tenga un síndrome inflamatorio y no tenga bilirragia. Si hasta el tercer día podemos llegar a reconstruirla con todos los elementos que estuvimos hablando, con las experiencias, pero siempre y cuando el paciente no esté inflamado. A partir de la 6ª semana, lo mismo. El posoperatorio intermedio, que es el más difícil de sostener muchas veces, entre el 4 a 45 días, ya repararla en ese momento, sí demuestran que la posibilidad de estenosis de la vía biliar y la morbilidad posoperatoria es mayor.
Entonces, cuando reparar una vía biliar es, tenemos un paciente estable los primeros 72 horas, en un paciente ictérico, ejemplo, una ligadura, no coleperitoneo, no inflamado, estamos avalados a hacerlo, sino 6 semanas. ¿Qué tipo de paciente también? ¿Qué tipo de lesión? Uno hablaba y decía, ¿qué tipo de paciente voy a reparar? Bueno, no es lo mismo tener solamente vía biliar comprometido que comprometido con algo vascular. Recuerden esto, y esto también es otro paper muy interesante, el 2010 de HPV, que del 7 al 20% de LIQ están asociados a un compromiso vascular. Es decir, 1 de cada 5, lo está remarcando acá, hay un compromiso vascular. A veces lo sabemos y a veces no. Por eso vuelvo a decir que la angiotomografía es un punto clave. Lo más frecuente es la arteria hepática derecha por una cuestión anatómica. La mayoría de las veces el descruzamiento de la arteria hepática derecha pasa por detrás de la vía biliar, pero a veces pasa por delante en un 15%. Entonces tenemos que tener en cuenta que la lesión de hepática derecha existe y es la más prevalente. No todas son asintomáticas, gracias al hígado que tiene circulación intrahepática, y la hepática izquierda, a través del flujo intrahepático, rellena todo el lóbulo derecho y a veces ni la detectamos, pero va a ser muy importante para la reconstrucción. Nos permite ver un plan quirúrgico, si le voy a sumar una hepatectomía derecha, si le voy a hacer una vía hepático-yeyuno, un hepático-yeyuno solo. Y otra cosita más, que vuelvo a decir, que es muy importante para todos, saber si le hice una angiotomografía, dejarlo escrito en la historia clínica. Plasmar estos casos, como dice acá, la lesión, por ejemplo, esta mujer es una mujer de 32 años, con una lesión quirúrgica de la biliar, un Strasberg 2, es decir, estaba a menos de 1 centímetro del Carrefour, con una lesión de la arteria hepática derecha, ya venía con algunas tomografías, la paciente estaba intubada, pero se ve claramente, por más que uno no logre ver la fase arterial exactamente, la diferencia de vascularización que tiene el lóbulo derecho, ya con una zona más de necrosis, pero la diferencia del lóbulo derecho con la diferencia del lóbulo izquierdo. Esta es la reconstrucción intraoperatoria, la colangiografía, fíjense cuando se empieza esa cavidad necrótica, se empezaba a tener bilis en su interior, y acá en la resonancia, ¿no? Y esto a veces, ojo con esto, porque la fase portal, como estamos viendo acá, nos enmascara la fase arterial. Esto es una fase arterial donde nos permite ver que sí hay una lesión vascular arterial, y la fase portal, si uno lo vea rápidamente, me dice, no, hay una vascularización de todo el hígado, pero sí, portal, pero no arterial. Otro caso también de complejidad bien complejo, una chica que tuvimos que llevar al cruce, que falleció en el cruce lamentablemente, es un Strasberg E2 con ligadura de arteria hepática propia. ¿Okay? Para los que hacen viabilidad saben que llegar a la hepática propia no es fácil, para nada es fácil. Realmente, cuando le hacemos la angiografía, se ve exactamente el muñón de la hepática propia ahí, y esta chica había llegado con 8 de bilirrubina, con estos drenajes, como ven acá, estable, pero con 8 de bilirrubina, pero sin arteria hepática dominante. Afortunadamente tenía una hepática izquierda muy chiquita, que venía por acá, ahí, de la gástrica izquierda, ahí la ven, que empieza básicamente permite que ese hígado no se necrose. Lamentablemente se derivó para criterio de trasplante, la estaban poniendo en criterio de trasplante, la paciente de shock hipovolémico, sangró y la reoperaron por el hipovolemia y se murió porque estaba un hígado absolutamente necrosado. Técnicas quirúrgicas hay varias. Tampoco es el momento para indagar fundamentalmente qué tipo, porque depende de qué paciente, si hay compromiso vascular, no compromiso vascular, en qué lugar. La que reina fundamentalmente y sigue reinando, ya sea acá entonces, es una reconstrucción de la vía biliar con hepático y Rux, ya sea GEP-Wino o no, hacia la vía biliar izquierda, puede ser mono, bi o trihepático, y como dice debajo, hepatectomía, trasplante, stent, hay varias opciones. Fundamentalmente hoy la reconstrucción de la vía biliar sigue siendo fundamentalmente alrededor de un 70% las hepáticos yeyuno con reconstrucción hacia el lado izquierdo tipo GEP-Wino o hacia el hepático. Ir cerrando un poquito más el capítulo, esto es un algoritmo que siempre es lindo mostrarlo porque realmente es un algoritmo sencillo, fácil, y creo que a todos nos queda en la cabeza, que si uno tiene una lesión parcial de la vía biliar principal que no tiene lesión térmica, podemos cerrarlo tranquilamente, o si no estamos, si no estamos convencidos de ese cierre primario o no cumple criterios de Mirici,
poner un tubo T nunca está de más. Una sección total, que tampoco tiene lesión térmica, podemos hacer una anastomosis con un tubo de T térmico, pero tenemos que estar muy seguros que no tenga una lesión térmica, fundamentalmente, y cambia mucho cuando hay una lesión térmica, ¿no? Como mismo en ese ejemplo anterior, donde si hay una lesión térmica, la experiencia del cirujano va a ser importante. Es decir, el cirujano tiene experiencia en la resección hasta al plato umbilical, donde está más vascularizado, fundamentalmente la vía biliar, y poder hacer una anastomosis de la vía biliar izquierda, nos va a dar un éxito en la anastomosis y evita una estenosis o una fuga el día de mañana. Último punto que quería tocar, y después empezamos con unas preguntas que nos quieran decir, es la calidad de vida del paciente de post-LQ. Acuérdense que estos pacientes, la mayoría, lo más prevalente, las colestectomías laparoscópicas, son entre 20 a 40 años. Por ende, hay una gran prevalencia del EQVB en gente joven, patología benigna. Hoy en la Argentina hay 60 pacientes trasplantados post-COLELAP por lesión quirúrgica biliar a expensas que desarrollaron una cirrosis biliar secundaria. Entonces, el paciente fundamentalmente siempre tenemos control de los pacientes de por vida. De por vida es algo fundamental. A veces uno piensa y pasan 5 años y el paciente lo dejamos de ver, pero a los 10 años hay un gran reporte de cirrosis biliar secundaria. Los sobrecrecimientos bacterianos son también importantes para las hepáticos yeyunos, básicamente evitar la colangitis ascendente. Hay varias medicaciones donde las utilizamos frecuentemente, la rifaximirina, la ciprofloxacina y probióticos, que evitan la cirrosis biliar secundaria o disminuyen el índice para que ese paciente el día de mañana no vaya a trasplante por una cirrosis biliar secundaria. ¿Cómo sigo un hepático yeyuno básicamente? O en una LQ, fosfatasa alcalina, gamma GT y hepatograma. Es decir, son las 3 cosas que tenemos que tener en la cabeza para ver si esa vía se está atenosando o no. Y en el caso de que nos quede duda, evaluamos la posibilidad de hacer una colangioresonancia para sospecha de estenosis el día de mañana. Como hablamos recién, los pacientes jóvenes y tienen, al ser patología benigna, una gran posibilidad de hacer una cirrosis secundaria e ir a un trasplante hepático. Para ir terminando un poquito de la charla de este tema con muchas aristas, las conclusiones centrales que podemos sacar es: la lesión quirúrgica biliar existe, y va a existir y cada día más. Es decir, cada día tenemos más dispositivos, cada día todo el mundo se pone a hacer una colestectomía laparoscópica. Tenemos que hablar con la familia, tenemos que hablar con la paciente, no subestimar el procedimiento y operar un paciente y sacarle la vesícula. La estadística, la incidencia de lesión quirúrgica puede tocarnos o no, pero hay que avisarles. Es algo que es importante. La incidencia 1 en 500. Comentar al paciente y dejarlo plasmado. Uno, creo que todos estamos de acuerdo que el médico clínico constantemente, esperemos que no haya clínico acá dando vuelta, pero el médico clínico te dice: andá, sacate la vesícula y ya está. Yo personalmente, y cada paciente que viene acá, le digo: mire, es una cirugía, la posible lesión quirúrgica está. ¿Tiene indicación? Sí, pero la posibilidad está. Creo que ningún paciente me ha dicho que no, de no operarse, porque le dije que podía tener una lesión quirúrgica de la vía biliar. Que no me recuerdo y creo que no, pero hay que decirlo. Trabajar con instrumental laparoscópico adecuado. Actualmente acá en la Patagonia, personalmente he estado en presencia de derivación, etcétera, de alrededor de 30 lesión quirúrgica de vía biliar en estos 4 años, y se está haciendo un trabajo de tipo de elementos con los que se están trabajando, y se está evidenciando que, lamentablemente, el equipo que no tenga una definición buena, el instrumental, los trócares que pierden hemoperitoneo, y etcétera, están demostrando que están en la mano de la mayor cantidad de lesión quirúrgica. No sé si me explico. Así que el instrumental tiene que ser bueno. La colangiografía intraoperatoria sistémica no disminuye la incidencia, es decir, que no estamos obligados a todos los pacientes a hacer colangiografía sistémica para evitar la LQ, pero si hacemos colangiografía mejor está aconsejada, porque también nos detecta las lesiones quirúrgicas severas. Ante la duda, esto es más que importante, cómo proseguir, hay que dejar los drenajes, a veces evitar esa conversión, hablar, llamar con un colega que esté al lado nuestro, que se encargue el otro colega que tenga experiencia, o más experiencia que nosotros, o derivarla. Pero es algo más que importante, porque realmente los pacientes que han venido derivados, que han llamado, y la familia, lo primero que dice la familia, y esto desde el corazón, es:
le agradezco profundamente al médico tal que nos ha derivado. Siempre dicen lo mismo, porque es algo que saber cuándo parar. Y saber cuándo parar es tan importante como saber cuándo hacer las técnicas quirúrgicas, cómo hacerlas. ¿Okay? Obviamente todos tenemos mentores, todos tenemos gente que sabe mucho más que nosotros. Estadificar el EQ con angiotomografía trifásica y colangio es otro de los tópicos que nos tiene que quedar esta charla. Dejar asentada correctamente en la historia de clínica los sucesos. Una de las cosas que se recomienda fundamentalmente es hablar de estenosis y bilirragias y no poner en historias clínicas lesiones quirúrgicas de vía biliar, porque obviamente ya sabemos que es una de las terminologías de litigio donde no tiene que aparecer. Tanto los pacientes cuando son recibidos a un lugar que uno hace vía biliar, como son derivados, se hablan de estenosis y bilirragias, donde no se puede demostrar y la palabra lesión sí se puede mostrar en forma de litigio y pueden estar un poco más comprometidos. Entonces, se recomienda usar esas dos terminologías. En lo posible, cambiar de equipo en el momento de realizar una lesión quirúrgica o derivarlo, ¿no? Con fluida comunicación tanto con la familia como el cirujano receptor. Vuelvo a decir eso. Es decir, en lo posible cambiar el equipo, hay un trabajo que mostró también el Hospital Italiano, que ellos tuvieron 17 lesiones quirúrgicas a la vía biliar, de 10.000 colecistectomías propias, de ellos propias, de las cuales el 75% de las lesiones quirúrgicas cambiaron de cirujano. Si estaba operando Juan Pecol, fue Eduardo Santibáñez, si estaba Eduardo Santibáñez, fue Oscar Massa, y así sucesivamente cambiaron, pero cambiaron de equipo. Por último, bueno, agradecimiento a mis mentores que me han formado en todo esto, que es el doctor Eduardo Santibáñez y Juan Pecol, y me siguen formando. Y por último también, y creo que más importante que Eduardo y Juan, es esto, ¿no? Que el gran equipo que tenemos acá en el Juan 23, la unidad HPV Sur, todos los cirujanos y todos los especialistas que se unen en el tratamiento de un solo paciente con un problema biliar, ya sea un tumor hepático, ya sea una lesión quirúrgica de la vía biliar. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Bueno, Nicolás. Muy interesante, muy bueno los conceptos en general de esto que, bueno, es una patología que puede pasar, como bien dijiste, y que está relacionada a una cirugía que la mayoría de los cirujanos generales pueden hacer habitualmente. Entonces, creo que uno de los mensajes muy importantes es el tema de no menospreciar la cirugía de la vesícula, ¿no? De la colecistectomía, cuando, como bien dijiste, se le explica al paciente y por ahí no se hace hincapié en el tema de la posible lesión y lo que puede tener después. No, por ahí, con respecto obviamente uno siempre tiene alguna experiencia personal en esto, creo que tiene mucho significado la curva de aprendizaje y esos momentos de números en los cuales uno piensa que pasó la curva y puede venir el problema. Yo creo que ya debo haber pasado las 3.000 colecistectomías, pero entre las 500 y las 1.000 tuve justamente las dos lesiones de mi historia, a no ser alguna más que por ahí, si alguno de acá probablemente le llegó, me puede contar. Que también puede pasar, y es esto muy bueno de estar hoy en la sociedad y estar comunicados. Creo que en general entre todos tenemos claro los casos, cuando suceden, y lógicamente los que hoy por hoy están haciendo básicamente HPV están más al tanto de eso, pero que es muy importante como mensaje el tema de estar siempre atento con esta posibilidad, ¿no? Y después, bueno, lógicamente tener tranquilidad y saber cuándo pedir ayuda. No sé si alguno quiere hacer algún comentario del... En general esas 500 a 1.000 colecistectomías encima pasa cuando uno está más o menos en el tercer, cuarto año de staff joven, ¿no? Digamos, terminó la residencia y está saliendo hace 2 o 3 años y está con devoción de operar todo, ahí se produce entre las 500 y las 1.000. Entonces,
es cuando aumenta también el índice ese que decías vos, Germán. Tal cual. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, no sé si alguien levantó la mano, pero me Dale, Juan. interesaría. Bueno, Bueno, primero, Nicolás, felicitarte por la exposición, muy claro, muy interesante, muy claro para poder hacer un excelente repaso de este tema, ¿no? Que nos incluye a todos, porque la colecistectomía hoy por hoy es la práctica y sigue siendo la práctica más frecuente y todos tuvimos y vamos a tener lesiones quirúrgicas, por supuesto. Em, Primero quería por ahí hacer un pequeño aporte en relación a tu excelente resumen. Yo creo que está muy bien esto que vos planteás, que a partir del día 4 hasta las 6 semanas hay un tiempo en el cual uno tiene que tener un tratamiento contemporizador de la lesión. Y creo que nosotros como cirujanos tenemos que darle el rol a este tipo de cirugía, lo que es el tratamiento de la cirugía minoinvasiva. El rol de la CEPRE en el diagnóstico temprano y en la resolución temprana de esta patología. Me gustaría saber cuál es el rol que ustedes toman como grupo de esta técnica. Y por supuesto todo lo que es cirugía minoinvasiva percutánea y laparoscópica, ¿sí? Creo también que, por lo menos en nuestra experiencia, cuando hemos recibido la LQ pasado el segundo, el tercer día, te diría que casi en el 100% hemos podido resolver y contemporizar con estas dos técnicas, tanto la CEPRE y como todo lo que es drenaje percutáneo de colección y coleperitoneo. Pocas veces hemos tenido que hacer reoperaciones para hacer drenajes de estos coleperitoneos. Pero bueno, existe y es una opción. Por eso la idea era, bueno, ver si ustedes en su algoritmo el rol que tenía la CEPRE en esto y si tienen disponibilidad de CEPRE intraoperatorio, que es otro de los puntos que me parece a mí que son fundamentales. O sea, cuando vos te toca como cirujano y estás en esa situación en la que necesitas el apoyo de un colega, siempre está bueno tener un colega par para poder llamarlo por teléfono o para pasarle las pinzas si estás operando. Y el otro punto es un endoscopista que haga terapéutica y que te haga una CEPRE intraoperatorio. Me parece que le cambia mucho el post procedimiento, la evolución y el riesgo de complicaciones y de reintervención. Gracias. ¿Sí? sí, absolutamente, Juan. Primero te agradezco por la aclaración y, digamos, excelente la aclaración de cómo estás. Sí, sin ninguna duda, creo que hoy, más estando teniéndolo a ustedes allá, teniéndolo a vos, a Javier, a todos los chicos, acá contamos con un gran endoscopista, que es Alberto Arcos, tiene mucha experiencia en vía biliar, personalmente. También contamos con intervencionismo, así que si un poco va a depender obviamente de qué paciente, qué tipo de, si va para percutáneo, va para CEPRE fundamentalmente, ¿no? Pero lo que es mini-invasivo hoy cumple un rol crucial, digamos. Hoy creo que lesiones quirúrgicas de vía biliar, llevar a relaparotomías, llevarla a laparoscopías, el algoritmo es mini-invasivo. A ver, eso es, creo que estamos todos de acuerdo acá en esta charla, todos los que cirujanos, endoscopistas y todos los que estamos acá, estamos todos de acuerdo y vale la pena, excelente la aclaración. ¿Por qué? Porque estamos a 40 kilómetros, 45 kilómetros, y hay un ejemplo, que una de las chicas que mostramos, que es una chica joven, embarazada, vino de un lugar de 40 kilómetros, entonces con laparotomías y nefrectomía y etcétera. Creo que con percutáneos hubiéramos estado más que bien. Dígame, a ver, hoy la comunicación entre nosotros tiene que ser fluida y tenemos que dejar muy de lado lo que hablamos al principio, una de las características que a veces nos va con el tema del volumen, que es del volumen de colecistectomía, que es el ego, ¿no? Hoy el mini-invasivo tiene que reinar como tratamiento contemporizador hasta poder resolverla, ya sea vía mini-invasivo el día de mañana o ya sea vía quirúrgico a partir de la sexta semana, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con lo que decís. Hola, Nicolás. ¿Cómo andás, Javier? Primero, bueno, felicitarte, realmente hiciste un resumen, que es un tema tan amplio que lo que es lesiones
quirúrgica de vía biliar, pero lo sintetizaste bastante y bueno, nos quedó claro, ¿no? Sí, yo creo que algunas cosas como para por ahí fortalecer. Sabemos que esto es una patología muy frecuente hoy en día y que los cirujanos generales y bueno, los que se dedican más al hepatobilio están frente a esta cirugía y nos ha pasado que bueno, hemos tenido siempre un caso, hemos tenido derivaciones y esto darle poder resolverlo dentro de los 3-4 días, bueno, creo que da buenos resultados y hemos tenido. Porque bueno, todo, como vos decís, todos nos conocemos acá y bueno, levantan el teléfono, decirme tenemos esto, bueno, mandalo mañana ya, y realmente no lo manejamos de esa manera y eso Eso es lo está positivo muy de la bueno. Patagonia. Eso es lo positivo de la Patagonia, por lo menos en el norte de la Patagonia, donde Eh, podemos tener feedback entre todos nosotros y hacer, como nos podemos prestar hasta percutáneos, drenajes, y podemos... sí, y da buenos resultados, sinceramente. Sabemos también, bueno, que ustedes tienen la residencia allá y nosotros también acá en el hospital y que hay puntos que por ahí les tiene que quedar muy, muy claro de que esto eh, existe, o sea que no hay que menospreciar este tipo de complicaciones y que por ahí siempre el respeto hay que tener. Sabemos que los procesos inflamatorios contribuyen en aumentar la incidencia de este tipo de lesiones, por lo tanto, por ahí no está bien que frente a un cuadro agudo, subagudo, que el médico o el residente se encuentre, bueno, inmediatamente por ahí comunicarse y que por ahí una mano, inclusive por teléfono, se le puede dar. ¿Sí? Inclusive no está mal hacer una colecistostomía laparoscópica y dejar enfriar el cuadro y ver realmente. Siempre hacer por ahí lo de menos. Pero muchas veces uno se encapricha en seguir avanzando y bueno, ahí es donde ocurren las cosas. Hay una cosa muy importante que por ahí, bueno, lo pasaste por ahí muy por arriba, que es el tema de la visión crítica de seguridad de estrada. Eso es clave. Hoy en día, bueno, y si no lo tenemos eso bien identificado, no cabe ninguna duda. Si bien en el hospital nosotros hacemos sistemático la colange, pero por ahí en la parte privada lo hacemos selectivo, ¿no? Pero eso, si no está claro la visión crítica, no hay ninguna duda que sí o sí hay que hacer una colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Y eso no puede, no digo prevenir, pero por ahí evitar que se agrave más una lesión. Después con la parte mini-invasiva, lo que comentaron, no cabe ninguna duda que hoy día la cirugía percutánea, la cirugía endoscópica es lo que ha tomado un rol importantísimo. O sea que dentro de los equipos tienen que estar este tipo de terapéutica. Después, por lo demás, bueno, creo que todo quedó muy claro y bueno, nunca hay que perder el respeto hacia lo que es la colestetomía, que parece una simpleza, como vos decís, viste, es un médico de cabecera, al paciente le dice, vaya, sáquete la vesícula, ¿sí? Y muchas veces, y me ha pasado personalmente, muchas veces le decimos, mira, no tienes indicación porque realmente tus síntomas son digestivos, no son biliares, o muchas veces aparecen con un pólipo de 2, 3, 4 milímetros, donde, viste, el paciente viene buscando otra opinión y que por ahí un cirujano le dijo, no, tengo que sacar la vesícula. Y por ahí, viste, la sobreindicación muchas veces también nos hace caer en esto. O sea que son cosas que como para refrescar siempre de que un paciente con lesión quirúrgica de la vía biliar es un cáncer que uno lo está poniendo para toda su vida, porque nosotros hemos visto complicaciones severas, hemos visto que han muerto pacientes, o sea que bueno, siempre por ahí que no, tal vez nosotros estamos más afín con esto y que vemos más complicaciones, realmente para la familia, ¿viste? Es terrible y para el paciente es terrible. O sea que creo que hiciste un buen repaso de todo. Bueno, quería nada más reforzar estas cosas, viste, que son muy importantes. Sí, gracias Gabriel, porque lo del critical view, hablando digamos, no lo toqué y es un tema también crucial, pero básicamente porque a veces es difícil armar la charla en el sentido de orientarla para la parte de prevención y para los socios cirujano todo que tienen mucha experiencia de ustedes, así que a veces uno lo pasa por alto, pero sin ninguna duda el critical view o evitar el suco de Rubier anterior y posterior, bueno, son todos temas que digamos, tenemos que tener. Es una charla larga, pero una de las cosas que quise tocar o que se quiere tocar en esto es la comunicación, ¿no? De no ponerlo bajo la alfombra, la lesión quirúrgica, la vía biliar. Y tengo una lesión quirúrgica y no pasó nada.
no, tenemos que comunicarnos, hablarlo, dejarlo plasmado correctamente, no hablar de lesiones quirúrgicas per se, a veces en la historia clínica hablar de sinónimos como estenosis o bilirragia, que eso hace que también como colegas nos indirectamente también nos protejamos, ¿no? Yo la verdad que cuando escucho charlas de LQ, y por lo menos desde hace más de 10 años que cada vez que veo una me meto y escucho, siempre veía de las cosas que se ha evolucionado con respecto a eso. Hay una cosa que yo creo que nosotros evolucionamos como cirujanos. Yo me acuerdo cuando estaba en la residencia que tenía que dar explicaciones de por qué no le ponía un drenaje que era a una litiasis compleja que no se pudo sacar, o por qué no se convirtió una cirugía que estaba difícil por vía laparoscópica y se terminó haciendo en 2 o 3 horas. Todas esas cosas yo creo que los cirujanos hemos evolucionado. Y con esto hay dos grandes defensores de eso. Y es, primero, el rol que juega el drenaje transístico y la CEPRE oportuna. Y segundo, la colecistostomía videolaparoscópica, asistida por videolaparoscopía. ¿Sí? Son los dos grandes, las dos grandes opciones terapéuticas que han cambiado la historia de la lesión quirúrgica. Porque abrir una vía biliar y dejarle un KER hoy por hoy tiene un altísimo riesgo de generar una estenosis posterior, y seguir operando una colecistitis subaguda, porque nos va a pasar y nos viene pasando, porque cada vez hay menos resolución de los cuadros, y bueno, más ahora con el tema del COVID, que los pacientes llegan recontra evolucionados. Y antes dejar una colecistostomía asistida por la paroscopía era una locura, y ahora ya hay materiales, hay un montón de acceso a materiales nuevos, y es mucho más simple y fácil. Nosotros ya lo tenemos en CEMIC, lo tenemos ya normatizado, y la vesícula que nosotros vemos compleja, que tiene un hilio un poco subagudo, ya le ponemos a los 10 minutos de cirugía una colecistostomía y lo abordamos al mes y medio, 2 meses, y realmente es un placer la reoperación de ese paciente comparado con el recuerdo de la cirugía en en el primer estadio. Así que esos son los grandes defensores de la lesión quirúrgica, la prevención, que sería no abrir la vía biliar cuando es una vía biliar chica, es fina, y no seguir probando una colecistectomía cuando es subagudo. Pero Tal sí, cual. sí, sí. Nunca, a veces, adhiriendo un poco lo que decís, Juan, es interesante porque antes siempre, o viniendo siempre pensando como cirujanos muy objetivo, hoy hay que evaluar el performance de estatus del paciente, qué tipo está llevando a cirugía, qué tipo de paciente, ¿no? Porque cuando hablas de esas colecistitis subagudas, plastronadas, es muy probable en que ese paciente no tenga un performance de estatus normal, es decir, que tenga 0, 1, 2, a veces un paciente tiene 3, o son pacientes que ya tienen desde el vamos a veces indicaciones de colecistostomías percutáneas, y no directamente colestectomía laparoscópica, ¿no? Entonces, a veces perdemos como cirujano ver realmente el paciente, a ver si lo está llevando concretamente a una colestectomía laparoscópica, o es una indicación, como decís vos, de un percutáneo, una colestostomía, ¿no? El performance de estatus, yo creo que es algo que cada día reina más, ¿no? Muy bueno. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta? Bueno, yo por ahí creo que para alguna charla futura, en todo este tema de prevención, y viendo un poco también, no solo el tema de elección del paciente, sino de las dificultades a las que nos enfrentamos ante una colecistectomía, me parece muy interesante algunos artículos que han salido y que estamos empezando a trabajarlo también un poco nosotros en nuestra institución, con respecto a la escala de Parkland para la dificultad potencial que puede tener una colecistectomía. Y eso es algo bastante sencillo de hacer. Creo que podríamos llegar a hacer algo corporativo en la zona, desde la sociedad, evaluando con una foto inicial la cirugía de la colecistectomía. Eso ya está bien marcado en algunos grados
de dificultad. Esa foto inicial después se compara con el desarrollo de la operación y cómo fue para el cirujano. Tiene varios aspectos, en gran parte un aspecto potencial de poder prevenir complicaciones de una cirugía difícil desde el vamos, algunas cirugías que por ahí pueden requerir, como comentó Juan, alguna intervención mínima y dejarlo para una segunda etapa, y también algo que digamos va de la mano, yo voy a meter un poco la mano del honorario, que tiene que ver a veces con la dificultad puntual que tiene una cirugía, que no es lo mismo una colecistectomía en una vesícula que no tiene inflamación crónica, etcétera, que una que la tiene, y muchas veces en Estados Unidos básicamente esto ahora ha estado de la mano en demostrar que justamente una cirugía que puede tener un grado de complejidad mayor va a requerir un tiempo mayor de resolución y probablemente también vaya a tener desde el vamos algún grado de complicaciones mayores que tienen que estar contempladas, inclusive desde el punto de vista de la dificultad de la cirugía para tener un valor diferente, por ejemplo, ¿no? Con respecto al honorario también. Así que bueno, hay varios aspectos que por ahí podemos encarar en ese sentido que me parecen interesantes y quizá pueda ser algo a futuro que podamos realizar desde la sociedad. Bueno, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, gente, muy interesante de nuevo, un tema muy importante, dado la trascendencia y la frecuencia de esta patología que habitualmente abordamos, así que te agradecemos, Nicolás, a todos por participar, y bueno, en 15 días probablemente estemos con algún otro tema. Básicamente poder recordar que como nacieron estos Ateneos, no es necesariamente también que desarrollemos algún tema en general, sino que podemos hacer presentaciones de caso, que podemos discutir entre todos, esto como para abrir un poco también la expectativa a los cirujanos más jóvenes, que puedan llegar a tener algún caso interesante para presentar y que podamos discutirlo entre todos, ¿sí? Así que todos invitados a participar y a contactarse para hacer alguna presentación. Bueno, gracias a todos por la invitación. Muy bueno, gracias Bueno, Javier y Juan. Bueno, sí, gracias, Nico. Chao, gracias a todos. Un abrazo.